Muy buenos días, estamos nuevamente en el diplomado de cirugía oral. El tema de hoy es el de extracción de los dientes retenidos en la mandíbula anterior. Hemos recibido muy buenos comentarios respecto a la clase anterior en donde se conversó sobre la extracción de los dientes terceros molares específicamente y que esperamos también sus opiniones y sugerencias. En los dientes, en la mandíbula anterior, estamos hablando específicamente del mentón, el manejo quirúrgico de los dientes retenidos es un poco distinto, ¿no? En general, en otras zonas de la mandíbula o del maxilar superior, mantenemos siempre ese principio que el hueso tiene una mínima elasticidad, es decir, tiene un módulo de elasticidad que le permite distenderse mínimamente y poder trabajar nosotros con nuestro elevador, con nuestro botador, para poder luxar primero el diente y lograr la extracción de la pieza dentaria con el menor trauma posible. En la mandíbula, la zona anterior de la mandíbula o la mandíbula anterior, como nosotros lo denominamos, el hueso es excesivamente corticalizado, su módulo de elasticidad bastante bajo. Si hablamos en términos de implantología, es un hueso tipo 1 con una extrema corticalización, en donde la extracción de una pieza dentaria, un diente retenido en general, sea un canino, que es el más frecuente, sea un incisivo central o un diente supernumerario, se hace más difícil debido principalmente a que el hueso es extremadamente duro. Esto significa, en términos prácticos, que al momento de realizar la extracción dentaria vamos a tener que ser más agresivos, más amplios, más generosos con la osteotomía, de tal manera que podamos liberar al diente retenido de su espacio en el cual se encuentra atrapado y poder realizar el tratamiento quirúrgico y su extracción. Otro problema en la zona anterior es la inserción de los músculos del mentón. La borla del mentón y sobre todo los músculos cuadrados del mentón son elementos anatómicos que tienen una aponeurosis bastante gruesa y que se encuentra bastante bien, muy bien, bastante fija, muy bien insertada en la zona ósea. Lo cual a veces no solo es difícil, sino a veces resulta a veces imposible poder disecarlo, sobre todo la borla del mentón, y con lo cual aumenta el sangrado, aumenta la tensión en esa zona, y tenemos nosotros que vernos obligados a utilizar unos separadores grandes que finalmente terminan aplastando los tejidos blandos y produciendo un edema posoperatorio mucho más severo. Otro problema ya posoperatorio que vamos a conversar también ahora es que en la zona del mentón justamente esta aponeurosis bastante gruesa, una vez que es vuelta a suturar en su posición original, puede contener grandes cantidades de sangre. Y estos espacios ocupados por sangre, es decir, por hematoma, pueden ser causales de sobreinfección y una infección severa en la zona anatómica. Esto hace pues que una vez que se abra el tejido, por gravedad, la saliva, la comida, los restos alimenticios puedan caer en ese espacio y es fácilmente infectable. Por eso que las intervenciones quirúrgicas en la zona anterior de la mandíbula, cuando se aborda por la zona vestibular, presentan estas complicaciones, estas complejidades. Peor aún es cuando el diente retenido se encuentra hacia la zona lingual, ¿no? ¿Por qué? Porque la visibilidad es mucho menor. La inserción de los músculos suprayoideos en la apófisis geni, tanto superior como inferior, impiden la visibilidad, producen un gran sangrado y eso hace pues que el hueso, que además es muy corticalizado, no nos permita hacer la extracción con mucha facilidad. Estamos viendo en este caso con el cursor en esta imagen central un canino ubicado en la zona central, en donde una persona joven con una apertura, una osteotomía de este tamaño, podemos lograr buenos resultados con poca osteotomía. Pero cuando ya la cosa se hace más compleja es cuando el paciente tiene mayor edad. Más aún aquellos pacientes que son, como ustedes saben, portadores de una parafunción. En general, tenemos que tener en cuenta en la anatomía mandibular, y hemos dicho la sínfisis, el borde anterior del mentón, presenta una gran corticalización. Además hemos hecho referencia a los músculos del cuadrado del mentón, los cuadrados del mentón y la borla del mentón, y también elementos neurales que, como el nervio mentoniano, que se encuentran más atrás, más distal, entre los primeros y segundos premolares, pero de todas maneras es una zona anatómica que podemos lesionar de manera accidental. Vasos sanguíneos fundamentales, importantes, no existen felizmente.
Y ahí tenemos que tener en cuenta también otro criterio, que es el de la localización del diente retenido. Ya hemos hecho 2 clases respecto a esto, es que ha quedado sumamente claro que si no es posible realizar la localización del diente mediante la técnica de triangulación de Albert, con 2 incidencias radiográficas perpendiculares entre sí, podemos optar por la tomografía computarizada volumétrica y lograr nuestro objetivo. En cuanto a la posición, esta posición la podemos obtener de manera tridimensional con la tomografía computarizada, o en su defecto ya durante el procedimiento quirúrgico. Una de las cosas importantes en toda extracción de un diente retenido es localizar la corona. La corona nos va a indicar no solamente cuál es la parte más voluminosa del diente, sino también nos va a indicar cuál es el eje axial de este diente, para que mediante la posterior osteotomía podamos nosotros hacer las palancas necesarias y poder realizar la luxación y la evolución de este diente retenido. Y finalmente, que ya hemos señalado también los riesgos y complicaciones potenciales que están más en el lado posoperatorio que en el intraoperatorio. La anatomía de la mandíbula nos hace recordar que tiene forma de herradura, la zona anterior del mentón es sumamente corticalizada, y como vemos aquí, pacientes que tienen mayor grado de corticalización son aquellos que son portadores de clase 2.2, por ejemplo, o pacientes que son portadores de una parafunción. También aquellos pacientes que son portadores de una clase 2.1 suelen presentar, aunque no es una generalidad, suelen presentar un hueso bastante delgado, con una cortical bastante pequeña, lo cual en algunos casos puede facilitar más bien la extracción del diente retenido. Aquí vemos en este caso el principio de triangulación de Albert en este canino ubicado en el mentón, que se encuentra localizado precisamente en la parte vestibular. En este otro caso, la zona anterior del mentón vamos a visualizarla mediante una tomografía computarizada, aprovechando este caso de déntulo completo en el cual se estaba programando colocar implantes. Lo que nos llama la atención en la zona anterior del mentón es, si ustedes se dan cuenta, aquí la corticalización en el lado lingual, en el lado vestibular, en el lado apical y también en la cresta ósea. Es decir, la cresta ósea quizá es la zona de menor corticalización, mientras que vemos una gran cortical en la zona vestibular y en la zona lingual. De acuerdo con Donald Atwood, quien estableció el proceso de remodelación del hueso desde que el paciente es portador de un diente hasta que los pierde por completo, pasando desde el grado 1, que corresponde al reborde preextracción, al reborde tipo 2, reborde postextracción, y así progresivamente pasando por el 3, que es el reborde alto y bien redondeado, el tipo 4, que es el reborde en filo de cuchillo, el reborde tipo 5, bajo y bien redondeado, y finalmente el reborde tipo 6 o reborde deprimido. Los huesos tipo 4, 5 y 6 son aquellos que presentan mayor grado de corticalización. Esto es importante cuando la extracción del diente retenido en el mentón se hace en un paciente completamente edéntulo, totalmente edéntulo. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Vemos un hueso bastante pequeño, bastante bajo, pero nos llama la atención la corticalización de la tabla vestibular. Esta prominencia pequeña corresponde al reborde alveolar, mientras que esta gran prominencia corresponde en este caso a la apófisis geni, en un paciente con una atrofia severa de la mandíbula. Igualmente acá un reborde alveolar bastante bajo. Todas estas características, fíjense el grado de corticalización en la zona vestibular. Vemos aquí está marcada la inserción muscular, la cual hemos pincelado con sulfato de bario para que pueda ser visualizable en la radiografía periapical de perfil. Igual otro reborde atrófico tipo 6 en donde la prominencia no corresponde, ojo, no corresponde al reborde alveolar, sino corresponde en este caso también a la apófisis geni. Aquí sí vemos un paciente a quien se le va a hacer la extracción de un diente retenido en el mentón, y donde vemos que luego de decolar la mucosa y la submucosa y el tejido periostal, vemos la inserción muscular, que es bastante dura, es bastante fibrosa, es bastante rígida, ¿no? Luego hacemos el decolado, realizamos una gran osteotomía para poder realizar finalmente la exposición de este diente retenido y posteriormente realizar una extracción exitosa. Aquí vemos que después de haber hecho la extracción dentaria, el hecho quirúrgico es bastante grande, bastante amplio, y esto es consecuencia justamente de piezas dentarias que se encuentran localizadas en la zona del mentón. A veces, como ocurre acá, podemos incluso exponer el ápice de los dientes incisivos inferiores.
Aquí vemos otro caso en el cual en la panorámica, lógicamente por el defecto en la magnificación y deformidad de la imagen, no se aprecia claramente que se trata pues de un incisivo, ¿no? Pareciera que tuviese otra forma. Mientras que en las periapicales sí se observa claramente que está sumamente apical este diente retenido. Clínicamente no observamos absolutamente nada y observamos aquí, mediante la palpación, en este caso, que el diente se encontraba más hacia el lado vestibular. Aquí vemos una vista en la cual el momento en el cual la raíz del diente está siendo extraída y después de haber realizado la cirugía, la exposición del lecho quirúrgico. Observamos aquí que la incisión ha sido realizada en forma más alta debido a que el diente retenido se encontraba en una posición más alta. ¿Cómo se localiza un diente retenido? Hemos visto en las clases anteriores, solamente para recordar, primero la evaluación clínica, para ver si mediante el tacto podemos localizar al diente. Luego, primer paso, panorámica y periapical, para mediante una identificación imagenológica convencional. Si es el caso, el diente está en la línea media, utilizar la radiografía cefalométrica y cruzarla con la panorámica y hacer una triangulación tipo Albert, descrita por Albert. La técnica de Clark, que ya no es muy recomendable en estos tiempos, la tomografía lineal, si en caso pues no dispone el paciente de recursos económicos o estamos en alguna región en la cual no existe tomografía computarizada, ¿no? En el caso peruano, en el Perú, sabemos que solo existe tomografía computarizada en Lima, en Trujillo, en Arequipa, en Ica y un departamento más por ahí, Cusco, ¿no? Y un departamento más que se me está escapando, ¿no? Y después el resto de departamentos no disponen de un equipo de tomografía computarizada volumétrica. Aquí vemos un diente, un canino, en este caso localizado en la zona anterior del mentón, pero como está alto, seguramente será palpable clínicamente, ¿no? Como se ve acá mediante una prominencia. Aquí vemos en la radiografía lateral dos casos, ¿no? En el caso superior derecho y superior e inferior derecho, ambos derechos, vemos que el diente está en el lado vestibular. En el otro lado, en el otro caso, en el lado izquierdo, el diente tiene más bien una proximidad más cercana a la tabla lingual, ¿no? Aquí en este caso vemos un paciente que mediante la tomografía lineal que vemos aquí abajo, vemos que la corona está francamente hacia el lado lingual, lo cual hace mucho más dificultosa la extracción de este diente. Este es el momento en el cual se hizo la extracción. Si se dan cuenta, la visibilidad es muy pobre, ¿no? Realmente, cuando los dientes están inclinados hacia el lingual, peor aún, la visibilidad es mínima realmente. En cuanto a la posición, también es importante determinarla para poder no solamente hacer la extracción, sino para poder planificar en algunos casos la posibilidad de segmentar el diente, es decir, hacer una odontosección, ¿no? Vemos una vista más cercana, en donde el canino se encuentra hacia el lado donde se debería encontrar, pero se encuentra en una posición ligeramente distoangulada. Este otro diente se encuentra más bien esta pieza número 4.3, para los más antiguos la pieza 27, ¿no? El canino inferior izquierdo, que se encuentra más bien hacia el lado del canino contrario, ¿no? En posición totalmente diagonal, ¿no? Sería distoangulada. En este caso estamos viendo otro diente distoangulado, este otro canino. Y en este otro, aquí vemos la fotografía clínica o la imagen clínica de la posición de este canino hacia el lado vestibular, ¿no? Que se encuentra con un eje axial, como ustedes ven, un eje axial casi vertical, ¿no? Aquí vemos un diente supernumerario, ¿no? Que al parecer impidió la erupción oportuna de este canino y el canino ha migrado hacia la línea media. No es totalmente confiable esta imagen porque es una imagen de una panorámica convencional, ni siquiera es panorámica digital. Y observamos que el diente, según la tomografía lineal, como vemos aquí hacia el lado derecho, presenta más bien la corona hacia el lado lingual, ¿no? Lo cual hace mucho más difícil su extracción. En este otro caso, la raíz está elongada, pero el canino ha migrado desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, está casi en posición horizontal. Y aquí vemos otro canino en una posición francamente horizontal con un ensanchamiento del espacio pericoronal y alrededor de todo el diente, ¿no? Lo cual hace presuponer la existencia de una patología, posiblemente quística o infecciosa.
Aquí vemos un canino localizado muy cerca del borde inferior del mentón, en posición horizontal, un diente totalmente ectópico. Aquí vemos, en este otro caso, un odontoma complejo que impidió en su oportunidad que el canino erupcionara en manera correcta y ha migrado exactamente en forma horizontal hacia el otro lado. Y así podemos ver infinidad de casos. Los caninos, ustedes saben, son los dientes retenidos que se encuentran con mayor frecuencia después de los terceros molares. En cuanto a la técnica quirúrgica, es importante señalar que la incisión y el colgajo que se obtiene son definitivamente una de las cosas más importantes para el abordaje quirúrgico. Aquí hubo un error previo, ¿no? Un intento de extraer este canino, esta pieza 4.3 en el lado inferior izquierdo, sin mediar un buen estudio imagenológico, confiándose solamente en la panorámica, y el resultado fue que el diente no pudo ser extraído, ¿no? Hicieron una odontosección cervical, retiraron la corona, pero el diente nunca pudo ser extraído. Después de algunas semanas viene el paciente con su panorámica nuevamente y la periapical actualizada, donde se ve que el diente no tiene corona porque ha sido seccionada previamente, pero no se pudo culminar con la extracción. Aquí vemos al canino ya en una posición más clara, el eje axial dirigido hacia mesial, la corona hacia mesial, la raíz hacia distal, y con una inclinación bastante marcada de la corona con respecto a la raíz, donde el descubrir todo el hueso, el eliminar todo el hueso para descubrir la corona, podría crear un defecto, ¿no?, periodontal severo entre estos dos dientes próximos, es decir, entre el premolar y el incisivo lateral. Entonces aquí la técnica es diferente, ¿no? Se secciona en 3 partes el diente retenido para retirar en primer lugar la parte media, luego extraer la parte coronal o en su defecto la parte apical, y por ese espacio el remanente restante, ¿no? Y así se hizo. De tal manera que después de extraer la pieza dentaria se mantuvo este puente óseo que finalmente evitó un defecto periodontal severo. Existen muchos estudios clínicos, sobre todo a nivel del tercer molar, que muestran que una de las grandes secuelas, la secuela más frecuente después de la extracción de un diente retenido es la enfermedad periodontal de los dientes restantes, ¿no? Y eso es un problema más aún cuando no tenemos la costumbre sana y correcta de rellenar estas cavidades o estos espacios, estos lechos quirúrgicos con injerto óseo y con una membrana que permita la regeneración del hueso en esa zona. Aquí está el diente extraído finalmente. Y como hemos dicho hace unos minutos, eso también puede acarrear una serie de riesgos y complicaciones en el posoperatorio, ¿no? Aquí vamos a ver un caso quirúrgicamente exitoso, ¿no? Vemos un canino en la zona del mentón, vemos la panorámica, la radiografía lateral de cráneo, la cefalométrica, vemos el momento en el cual se está haciendo la extracción dentaria, vemos la atracción de los tejidos blandos. Quizá actualmente, este caso tiene algunos años, por lo menos unos 14, 15 años, vemos que el colgajo ha sido muy corto, ¿no?, lo cual va a traer sus consecuencias posteriores, ¿no? Vemos la extracción dentaria sin mayor complicación, se extrajo la pieza dentaria, lecho quirúrgico limpio, se hace el lavado, la osteotomía, el limado de los bordes. Este es el diente extraído, que fue segmentado en 3 partes, y esta segmentación en 2 o 3 partes permite disminuir la cantidad de la amplitud de la osteotomía, ¿no? En este caso vemos la sutura y observamos también, después de un par de días, ¿no?, a las 48 horas de haber hecho la cirugía, una complicación frecuente que es el hematoma posoperatorio. Este hematoma, como hemos señalado anteriormente, puede producir se produce después de la cirugía, y se puede producir no solamente en principio no se produce un hematoma, sino se produce lo que se llama un hematoma expansivo, ¿no?, lo que antiguamente se le llamaba una hemorragia interna. Esto significa que suturamos los bordes del colgajo, pero internamente continúa el sangrado. Esto produce un hematoma posoperatorio si es que no aplicamos una compresión, en este caso una mentonera o no hacemos un vendaje tipo Barton o un vendaje compresivo elástico en la zona del mentón. Se acumula la sangre y finalmente el paciente viene con el hematoma. Esto puede producir tal cantidad de presión sobre los tejidos blandos que puede provocar, como vemos aquí en el lado derecho del paciente, ¿no?, una necrosis de los bordes por una excesiva tensión del tejido, y esta necrosis se va a traducir después en una
dehiscencia, es decir, una separación de los tejidos, y finalmente va a ocurrir lo que no queremos, que es la contaminación del hematoma, ¿no? El tratamiento de estos problemas, de estos hematomas, es manejarlos como si fuese una infección activa, es decir, hacer el tratamiento no solamente antiinflamatorio, analgésico, sino manejarlos como si se tratase de una infección activa con antibióticos con gran concentración y por muchos días hasta que finalmente el hematoma desaparezca. Un hematoma puede tardar hasta unos 15 a 20 días hasta que desaparezca por completo. Aquí vemos otro paciente, también un canino en posición casi vertical, ligeramente distoangulado, una pena apical que no nos ayuda significativamente. Este es el caso clínico, tratamiento ortodóntico de por medio, todavía en proceso, y esta es una recomendación para los ortodoncistas: los pacientes que reciban tratamiento quirúrgico como consecuencia de dientes retenidos, es mejor hacer la extracción antes de iniciar el tratamiento de ortodoncia. Aquí vemos una etapa previa, la identificación de la corona, se amplía la osteotomía hasta descubrir el tercio cervical de la raíz, seguimos haciendo la cirugía, hacemos el segmentado, la segmentación, la ontosección, y finalmente extraemos el remanente de raíz del diente retenido, del canino retenido de la zona del mentón, ¿no? Igual hacemos un lavado. Acá un problema natural es que el diente estaba muy cerca de la zona cervical de los dientes incisivos, 1, y 2, que en este caso los aparatos ortodónticos impedían una adecuada sutura, un cierre hermético de la cavidad, ¿no? Consecuencia, después de algunos días, acá vemos el diente extraído con una pequeña dilaceración apical, y después de algunos días aparece, en este caso no hubo hematoma, pero sí hubo una equimosis en la zona próxima a la región geniana y la zona del mentón, ¿no?, que va a demorar de todas maneras algunos días en desaparecer, ¿no? Aquí vemos internamente, felizmente aquí no hubo dehiscencia, pero sí definitivamente la equimosis postquirúrgica. Otro paciente que tiene un canino en posición ligeramente distoangulada. Vemos la vista clínica. Este paciente sí no tenía un tratamiento ortodóntico de por medio, y hacia este caso se ha hecho una incisión ya más apropiada, ¿no?, una incisión de 2 planos, ¿no?, sobre la línea mucogingival, siguiendo la línea mucogingival similar a la que utilizamos para abordar el mentón cuando obtenemos un injerto. Si ustedes se dan cuenta, en este caso se ha preservado una tenue línea, una leve capa de tejido blando para hacer la sutura en 2 planos, ¿no?, y disminuir el riesgo potencial de dehiscencia en la zona del mentón. Estamos haciendo el decolado, la osteotomía, descubrimos el diente, observamos bien cuál es el eje axial del diente que estamos haciendo, del cual estamos haciendo extracción, y luego hacemos una pequeña palanca sin forzar mucho, y en este caso hemos completado la extracción con un forceps para poder realizar finalmente la extracción de este diente que estaba con el ápice muy dilacerado, ¿no? Aquí vemos el diente extraído, ¿no? Fue extraído a cuerpo entero, un diente bastante largo, y el suturado o la sutura en 2 planos con sutura, en este caso hecha con ácido poligláctico, ¿no?, Poliglactin 910. Sin embargo, después de algunos días viene el paciente con una necrosis en los bordes y una dehiscencia. En este caso ya la herida está abierta, ya tenemos que tratar no solamente con antibióticos preventivos, lo que tenemos que hacer ya en este caso es limpiar la herida, anestesiar la zona, limpiar la herida nuevamente y retirar ese coágulo que se encuentra infectado, y luego colocar una gasa con cemento quirúrgico con diferentes sustancias para producir el cierre tardío, ¿no?, es decir, el cierre progresivo de esta cavidad, que puede tardar una semana, 10 días, etcétera, 1 o 2 semanas, pero que es necesario realizar y tomar la decisión en ese momento porque el paciente, el coágulo, ya se encuentra infectado, y de esa manera no es suficiente con el tratamiento antibiótico preventivo, sino que es fundamental realizar el curetaje de la zona y hacer el relleno de la cavidad temporalmente con una gasa empapada o embebida en cemento quirúrgico. Este cemento quirúrgico puede contener los primeros días pequeñas cantidades o pequeñas dosis de iodoformo, que a la luz de los resultados pasados más de 100 años continúa siendo
el antiséptico más eficiente a nivel tópico, ¿no? Sin embargo, por otro lado, es una sustancia que puede producir necrosis de los tejidos, pero ponemos en la balanza que es más grave para el paciente, que se retarde un poco la cicatrización o que se produzca una infección, ¿no? Definitivamente es mejor prever la infección, y en este caso el utilizar la gasa embebida en yodoformo, ¿no? En una gasa yodoformada va a impedir que la cavidad se infecte. Y ya después posteriormente podemos utilizar pues un cemento con aceite de copaiba, con bálsamo del Perú o con cualquier otro promotor de la cicatrización. En algunos casos, ¿no? En la mayoría de casos deberíamos hacer esto, colocar injerto membrana, como en este caso, en el cual estamos cortando preparando la membrana, en este caso de cortical bovina, porque estamos tratando a un diente retenido, en este caso un canino, con un odontoma complejo en la zona del mentón, ¿no? Había un desplazamiento de los dientes, había prominencia en el mentón, acá se nota la zona lateral del mentón. Hacemos una osteotomía progresiva primero para localizar la corona del canino retenido. Acá comienza, si se dan cuenta, esta zona más amarilla corresponde al odontoma que comienza a aparecer. Aquí en la parte inferior vemos al canino retenido y vamos ampliando la cavidad para no solamente extraer el canino, sino también extraer al odontoma complejo, ¿no? Vemos que la raíz no ha completado su apexificación. Este es el parte del odontoma que felizmente salió en segmentos, en partes, y el lecho quirúrgico bastante grande, bastante amplio, que amerita un relleno óseo. En este caso se utilizó un injerto óseo humano, ¿no? Un injerto de origen humano, demineralizado, córtico medular, que una vez embebido en cloruro de sodio o en la propia sangre del paciente puede ser colocado hasta rellenar por completo la cavidad, ¿no? Esta cavidad debe ser rellenada en forma homogénea, sin exagerar con la cantidad del relleno, porque eso también puede producir una sobrehidratación del hueso y producir una expansión del tejido, una distensión, perdón, del tejido blando, y producir una dehiscencia, ¿no? Y luego colocamos una membrana, que en este caso es la que teníamos a la mano. Esta es de colágeno, la cual la embebemos también en suero fisiológico y luego la colocamos encima del tejido blando, encima del tejido óseo, cubriendo el hueso injertado y cubriendo el defecto. Finalmente hacemos el suturado, ¿no? Este es el tejido, el odontoma complejo que fue extraído, que fue extirpado, y la cicatrización final en este caso con secuelas de una cicatriz retráctil en la zona donde se hizo la incisión, ¿no? Que viene a ser ya no una complicación, sino más bien una secuela, porque es una lesión permanente. En general, pues podemos señalar que los dientes retenidos en la zona del mentón no están libres de complicaciones, ¿no? Las complicaciones más frecuentes son la dehiscencia, la necrosis y la formación de hematomas. Para ampliar un poco esto de los cementos quirúrgicos, podemos decir que el bálsamo del Perú continúa siendo el mejor promotor de la cicatrización que existe hasta el momento, ¿no? Su nombre deriva justamente a su olor aromático, es un bálsamo, y que es producido por diferentes plantas que tienen un contenido elevado de ácido cinámico y de ácido benzoico. Esta sustancia fue descrita en las crónicas de Pedro Cisa de León y uno de los cronistas de la época de la conquista, en la cual pues hacían referencia a que los indios, los médicos, los curanderos indios, ¿no? Hacían uso de algunas sustancias, entre ellas un bálsamo que tenía muy buen resultado para la curación de heridas, y que, como se encontraba en la región del Virú, en ese entonces pues no había el Perú como país, quedó pues sentado, pues quedó en la historia como el bálsamo del Virú o bálsamo del Perú, ¿no? Y esta sustancia ha sido utilizada desde aquellos tiempos hasta la actualidad con muy buenos resultados. Ya hablamos con el resultado de tipo clínico, ¿no? Se ha demostrado hasta la saciedad su importancia. Otra sustancia importante es en nuestro medio el aceite copaiba, que es extraído de algunas plantas de la selva, que también en nuestro medio, en el Perú, se venden en frascos, ¿no? En algunas boticas, no voy a mencionar el nombre porque
estaría haciendo publicidad, no publicidad gratis, pero solamente existe en Lima, en todo Lima, una farmacia, una antigua, en la cual venden ya estos preparados directamente, igual que el iodoformo y otras sustancias naturales. Esto es muy importante en países como los nuestros, en donde la cultura tradicional está muy insertada, donde se utiliza mucho la medicina natural, donde se utiliza muchísimo, por ejemplo, la manzanilla como antiinflamatorio, donde se utiliza también la aloe vera, o sea, la sábila, aunque no es un producto americano, sino es un producto asiático, ¿no? Incorporado de la cultura asiática, pero también tiene bastantes resultados, y también el yantén, que es una sustancia tradicional con muy buenos efectos antiinflamatorios principalmente, ¿no? Tiene también otras propiedades antisépticas, pero tópicas, ¿no? Que son muy interesantes, pero el uso básicamente tópico cuando no hay herida abierta es a través de emplastos, ¿no? Es decir, la limpieza de la piel con agua tibia para eliminar la grasa de los tejidos, y luego embadurnar con algún ungüento aromático o alguna sustancia mentolada para que se adhiera más fácilmente a los tejidos, y en este caso la hoja de yantén pudiera liberar sus propiedades principalmente antiinflamatorias. Bueno, pues habrá oportunidad también de conversar en una clase especial sobre el uso de diferentes sustancias de uso médico en cirugía, que son utilizadas bajo la forma de cementos o bajo la forma de emplastos, ¿no? Porque el uso de estas sustancias con propiedades médicas es muy interesante. Y solamente para recalcar que la diferencia entre el término exacto o el significado exacto de cemento es la mezcla, o sea, no la combinación, sino la mezcla de un polvo con un líquido, que después de juntarse, después de unirse, después de algunos minutos termina endureciéndose, igual que el cemento de las paredes, de las construcciones, igual como el cemento de ionómero de vidrio, el cemento que utilizamos en rehabilitación para cementar coronas, etcétera, tiene los mismos principios. En este caso, el cemento del cual estamos hablando es la mezcla de un polvo con un líquido con propiedades curativas, con propiedades de promotor de cicatrización, con propiedades antisépticas, antibacterianas, analgésicas, que en este caso van a producir un endurecimiento de este material. El más conocido, ¿no?, de todos estos es la mezcla del polvo de óxido de zinc, ¿no? Ojo, el polvo de óxido de zinc con el bálsamo del Perú, o el óxido de zinc con el eugenol, o el óxido de zinc también mezclado con ácido ¿cómo se llama?, con aceite de copaiba. ¿Por qué? Porque el óxido de zinc es una sustancia, ¿no?, es un polvo que se mezcla fácilmente con sustancias oleosas, no es hidrófilo, sino es más bien hidrófobo, y esto permite que sea mezclado fácilmente con el bálsamo del Perú, añadiéndole las propiedades curativas de promotor de la cicatrización. Para resumir, en buenas cuentas, el tratamiento quirúrgico, la exodoncia específicamente de los dientes retenidos en la zona del mentón, del cual el canino inferior es el más frecuente, no está libre de complicaciones, y esto sí ya va de la mano con un tratamiento especializado, es decir, tiene que ir a manos de un especialista en cirugía bucal y maxilofacial por las complicaciones que puedan traer el manejo inadecuado de los tejidos, tanto duros como blandos, en la zona del mentón. En general, entonces, podemos decir que este trabajo que se ha venido realizando, que hemos expuesto el día de hoy, esperamos que haya sido de su agrado. Esperamos siempre sus consultas. Tenemos cerca de 600 visitantes inscritos para este diplomado, el cual nos encontramos muy orgullosos de que hayamos logrado nuestro objetivo. Son cerca de 200 los colegas que han aceptado el reto de rendir una autoevaluación, de los cuales el 99% felizmente parece que han tenido buen resultado, ¿no? Han salido aprobados con una nota aprobatoria mayor de 16, lo cual nos enorgullece en un país como el Perú, donde la escala de calificación es vigesimal hasta el 20. Esperamos pues tenerlos la próxima semana sobre otro tema muy interesante, que será pues el de la extracción de los dientes retenidos, pero ya de alta complejidad, en el cual vamos a hablar de dientes en posiciones muy atípicas o relacionados con patologías tipo quísticas o tumorales, ¿no? Que pasen un buen día.